Bienvenidas a Grietas que Florecen, Cartas del Alma. Un espacio donde las heridas no se esconden, se presentan delante de Dios, donde las grietas no se niegan, porque muchas veces son el lugar por donde comienza la restauración. Y donde toda carta que llega no solo nos cuenta una historia, también abre una ventana para que otras respiren esperanza. Hoy nos visita una carta escrita desde el dolor, pero también desde la madurez que solo nace después del proceso. Una mujer nos comparte cómo vivió su propio Kerit. Esta carta está basada en el primer libro de Reyes, el capítulo 17, los versos del 1 al 6. Y en este texto vemos que Dios envía al profeta Elías al arroyo de Kerit. No lo envía al templo, no lo envía a la multitud, no lo envía a la plataforma, lo envía a un lugar escondido. Era un sitio donde Elías tendría que aprender algo, que no se aprende en público. Él tenía que aprender a depender. Y hoy nuestra oyente nos cuenta cómo Dios la llevó a su propio Kerit. Escuchemos la carta. Cuando Dios envió a Elías al arroyo de Kerit, lo llevó a un lugar donde debía depender totalmente de él. Tenía que recibir su provisión y prepararse para lo que venía. Así fue mi tiempo en Kerit, un tiempo de silencio, un tiempo de soledad y de aparente sequedad, pero también un tiempo de formación y sostén divino. Mi Kerit llegó en forma de un diagnóstico: diabetes. Fue un golpe inesperado, de esos que no solo alteran el cuerpo, sino que también estremecen el alma. Me dejó confundida, agotada y con miedo. No entendía qué estaba pasando ni cómo seguiría mi vida. Pero fue allí, en medio de mi incertidumbre, donde aprendí que no dependo de mí misma, ni de la opinión de otros, sino de la soberanía de Dios. Hubo momentos en los que no veía nada en mí, ni parecía que veía algo de parte de Dios. Un silencio interior que duele, que rompe lo que uno pensaba tener bajo control. Cada persona opinaba algo diferente, pero ninguna palabra llenaba el vacío, ninguna opinión sanaba la herida. Y fue allí donde aprendí a ir a la presencia de Dios, a cualquier hora, bajo cualquier circunstancia, un día a la vez, confiando en su voluntad perfecta. Dios me mostró su cuidado a través de gestos inesperados: un abrazo, una llamada, personas que oraban desde lejos, gente que celebró conmigo cuando yo apenas podía sonreír. Y entonces entendí algo hermoso. Dios no siempre envía soluciones rápidas, a veces envía compañía fiel. Esa provisión comenzó a despertar el fuego de Dios que había puesto dentro de mí y me recordó que no todo estaba perdido, que Él sigue obrando para bien a quienes le aman. Yo aprendí a perdonarme y a perdonar, y aprendí a amar incluso a quienes parecían no merecerlo, porque muchas veces son quienes más heridos están. Dios me llevó de vuelta a mi primer amor, no a una emoción pasajera, sino a una relación profunda, a mis primeras obras, a la sencillez de buscarle. Y comprendí que no se trataba de un final, eso era formación, moldeamiento, disciplina con ternura. Como dice la Escritura en Oseas 2:14, Dios nos lleva al desierto para hablarnos al corazón. Hubo momentos en que busqué soluciones que solo calmaban mi miedo por un instante, pero Dios me sostuvo en mi Kerit. Me enseñó que aunque a veces nos equivocamos y enfrentamos el juicio de otros, su propósito sigue firme y Él tiene la última palabra. No nos ve como nos vemos nosotros, ni como nos ve el mundo. Nos ve con amor, con intención, con destino. Hoy yo le sirvo con más fuerza, con más gratitud,
con más hambre de su abrazo. Y siento que Él ha ido sellando las grietas por donde antes se escapaba mi aceite. Quiero animar a quienes atraviesan confusión o dolor. Busquen al Señor, mediten en su palabra, confíen en su dirección. Yo he sido restaurada. Soy una vasija nueva y hermosa. Mi Kerit no fue un lugar de castigo. Fue el lugar donde Dios me enseñó a depender, a confiar y a florecer. Qué carta tan necesaria. Porque nosotros vivimos en una cultura que interpreta el sufrimiento como fracaso. Si duele, pensamos que Dios se fue. Si tarda, pensamos que nos olvidó. Si cambia la rutina, pensamos que perdimos el rumbo. Pero la Escritura nos revela otra verdad. Hay temporadas donde Dios trabaja más profundamente, precisamente cuando todo parece detenido. Kerit no es ausencia de Dios, es presencia de Dios en otra forma. No es abandono, es cobertura. Porque Dios no solo actúa en lo visible, también nos forma en lo invisible. Él no solo responde en el milagro público, también sostiene en el proceso privado. Nosotros solemos pensar así. Asociamos el llamado con escenarios de visibilidad. Asociamos el propósito con reconocimiento. Asociamos la unción con plataformas de influencia. Asociamos el mover de Dios con ascenso constante. Pero Dios rompe esa lógica. Por eso Dios lleva a Elías al arroyo escondido, lo saca del escenario, lo aparta del éxito visible. Porque en el reino de Dios, el crecimiento no siempre se mide en altura. Muchas veces se mide en dependencia. Dios no lleva a Elías a Kerit para detenerlo. Lo llevó para enseñarle a sostenerse de él, para que aprendiera que la vida no depende del sistema, sino del sustento diario de Dios. Y esta carta nos recuerda algo esencial. Una enfermedad no cancela el propósito de Dios. Un diagnóstico no revela el llamado. Una condición física no borra la identidad espiritual. El cuerpo puede entrar en batalla, pero el alma sigue bajo promesa. Hay mujeres escuchando hoy que sienten que su vida cambió demasiado, tal vez por salud, tal vez por pérdidas o por cansancio emocional. Y hoy el Señor les recuerda que todavía hay propósito, todavía hay aceite, todavía hay hermosura que puede renacer después del quebranto. Y si hoy tú te sientes escondida, si sientes que tu vida no luce como pensabas, si el miedo ha tocado a tu puerta, si otros opinan más de lo que te acompañan, si tú estás cansada de sostenerte, ¿sabes algo? Dios conoce dónde tú estás. Él no te perdió, Él no te descartó, Él no se avergüenza de tu proceso. Él sigue enviando provisión. Quizás no siempre como tú la esperabas, pero sí exactamente como la necesitas. Y quizás hoy entenderás que lo que llamaste castigo era refugio, y lo que llamaste atraso era formación, y lo que tú llamaste final era el comienzo de una nueva versión de ti. Oremos. Gracias por esta carta valiente. Gracias por una mujer que convirtió su herida en testimonio. Hoy te presento, Señor, a cada oyente que atraviesa su propio Kerit. Mira a la que enfrenta enfermedad, sánala. A la que está enfrentando ansiedad, abrázala. A la que siente culpa, libértala, Señor. Y la que está enfrentando silencio, háblale a su corazón. Y mira a la que perdió las fuerzas, Señor, renuévala. Enséñanos a reconocer, Señor, las provisiones inesperadas que tú nos envías a través de esas pequeñas ayudas, de esas manos fieles, de esas provisiones discretas que nos llegan.
de esos abrazos oportunos. Y te pido algo bien especial, Señor, que cuando termine esta temporada podamos salir más sabias, más sanas y más cerca de ti. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Esto fue Grietas que Florecen, Cartas del Alma. Si esta carta habló contigo, compártela con alguien que necesite saber que su querit no será su tumba, será su taller. Hasta el próximo episodio. Si no te has suscrito, no esperes más, pasa por nuestro canal. Soy Gladys Coto y hasta entonces recuerda, aún en las grietas, la provisión de Dios sigue fluyendo. Dios te bendiga.